1948, David Silva y Fernando Soto Mantequilla protagonizaron Esquina Bajan, una película del director Alejandro Galindo que narraba la historia de un chofer de transporte público y su chalán, cacharpo, como le decimos en este lado. Imagínate todas esas aventuras a bordo de un camión que recorría las calles de aquella Ciudad de México que no era ni la cuarta parte de lo que es actualmente, y aún así la película logró llenarse de historias y anécdotas. Estas historias a bordo del camión, del metro, del metrobús se acumulan día a día ante las inclemencias del tiempo, el tránsito, las fallas, los accidentes y, claro, la inseguridad. En medio están las larguísimas horas que millones de personas tienen que padecer en estos sistemas de movilidad que, lejos de mejorar, parece que empeoran, se devalúan y son cada vez más ineficientes. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos del transporte público y la vida que se nos va en los traslados, de las largas horas de espera, del viaje, los transbordos para llegar a nuestros destinos, con altos niveles de cansancio, de estrés, que se repiten además cuando vamos de regreso a casa. No, ¿qué hacen las autoridades al respecto? Pues solamente promesas, y esas promesas ya no las sabemos. Así que no te vayas, quédate, acompáñame a ver el reportaje de la semana. Era un trayecto de 3 horas. Y eso si bien me iba, ¿no? Porque si te encontrabas con manifestaciones o te encontrabas con problemas de accidentes o algún accidentado, atropellado, es decir, o en la zona de la Ciudad de México, pues, te encontrabas mucho con las cuestiones de manifestaciones, paraban el movimiento. Araceli es licenciada en turismo. En algún momento trabajó en un restaurante a más de 50 kilómetros de distancia de su casa y tenía que invertir hasta 6 horas diarias solo en sus traslados, una situación que padecen diariamente millones de personas que viven en las grandes ciudades del país. El promedio de tiempo que se pierde cotidianamente es de 3 horas y al año dejamos una semana entera de nuestras vidas en el transporte público o el tránsito vehicular. Ir a la escuela, ir al trabajo o regresar a casa en las grandes ciudades se vuelve un gran recorrido. Muchas distancias, poco transporte, pero sobre todo las largas horas de recorrido que las personas tienen que invertir para ir de un lugar a otro. Para levantarme desde las 4:30 de la mañana para atender a mis hijos y llevarlos a la escuela y de ahí tomar el transporte hacia el trabajo. Entonces, desde ahí, desde el momento que yo tomaba el camión, pues era el trayecto de las 3 horas de ida. Y el de regreso era igual, porque yo salía a las 8 de la noche y venía llegando 10:30, cuarto para las 11 de la noche aquí. Las ciudades no dejan de crecer, pero la población crece más rápido que la infraestructura y los sistemas de movilidad. En el caso de las ciudades mexicanas es que es disperso, es horizontal. Entonces, obviamente los viajes tienden a ser más largos, desde luego. Entonces hay una concentración por esa situación de más vehículos, más personas que tienen que trasladarse. De acuerdo con el índice TomTom, que mide el congestionamiento y la lentitud de las urbes, la Ciudad de México es ya la ciudad más congestionada y lenta del mundo. Sin tránsito, recorrer 1 kilómetro en la capital mexicana debería llevarnos solo 1 minuto y 57 segundos, pero la realidad es que para ese kilómetro destinamos en promedio 3 minutos y 27 segundos, casi el doble. En México no hay estudios actualizados sobre el tiempo de traslado. En 2018, el programa Habitat de la Organización de las Naciones Unidas presentó un estudio sobre movilidad en las principales ciudades de América Latina. Este informe destacó que una persona tenía que invertir 5 horas y media utilizando transporte público si quería cruzar de norte a sur o de este a oeste el Valle de México. Pero ¿cómo se compara esta realidad con otras grandes urbes del mundo?
Mientras en el Valle de México una persona puede invertir en promedio más de 62 minutos tan solo de ir al trabajo y hasta 3 horas por viaje desde las periferias, el reporte global de transporte público 2024 de Movit revela una realidad muy distinta en otras latitudes. En París, Francia, el tiempo promedio de un viaje completo en transporte público es de 47 minutos y los usuarios disfrutan del tiempo de espera más corto del mundo, apenas 10 minutos en la estación. En Londres y Nueva York, a pesar de ser las metrópolis más activas del planeta, sus habitantes destinan en promedio 50 y 51 minutos respectivamente por trayecto. Es decir, mientras en la Ciudad de México podemos perder hasta 6 horas diarias, en el primer mundo el promedio total oscila entre hora y media y 2 horas al día. En las zonas metropolitanas de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, los tiempos de traslado se ubican en los 70 minutos promedio por recorrido. Y es que en las zonas de vivienda y los centros escolares y laborales se van alejando. Entonces, eso hace que pues, tengamos que recorrer más distancia, que obviamente nos implica, en esa razón, más tiempo. Tenemos que utilizar más tiempo para los traslados, para todas las actividades que tenemos que hacer todos. De acuerdo con la estadística de transporte urbano de pasajeros del INEGI, durante diciembre de 2025 en el Valle de México se movilizaron 182.2 millones de personas, 7.1% más que en diciembre de 2024. En la zona metropolitana de Guadalajara, el número de personas pasajeras fue de 26.6 millones y en tercer lugar se colocó León, Guanajuato, con 14.4 millones de personas en transporte público. Estas enormes cantidades de personas colapsan cualquier sistema de transporte y los puntos de abordaje y descenso. Y de igual manera, a la hora del regreso, pues el transporte de regresar de Indios Verdes hacia la zona del Estado de México, Apacalco, pues era un caos igual, ¿no? Porque llegabas al Metro La Raza o llegabas al área de Indios Verdes y era encontrar filas de la gente que regresaba de trabajo. A esto debe sumarse el tiempo de transbordo entre diferentes sistemas de transporte público. Quienes viven en las zonas más alejadas de los centros urbanos deben utilizar más medios de transporte para llegar a sus destinos, lo que implica un mayor gasto, que de acuerdo a estimaciones de especialistas llega a ser de hasta 40 pesos al día por persona. ¿Cuál es el impacto de destinar tantas horas de nuestra vida en el transporte público? Todos los días miles de personas utilizan estos paraderos del transporte público para llegar a su destino, ya sea a su casa, a su trabajo. Pero al tiempo que hay que esperar a que salga el transporte, se suma el tiempo que tardan en llegar en estos recorridos que pueden ser más una tortura que un alivio para las personas. Creo que sí es importante que cuando hablemos de movilidad, de ciudad e incluso como de desarrollo urbano, vivienda, lo veamos como un factor que profundiza las desigualdades en nuestro país. Es decir, de acuerdo con especialistas en movilidad, el primer impacto de las horas traslado es la vulneración de derechos. Principalmente el acceso que se tiene al tiempo libre, y puedo dividir como este tiempo libre en tiempo de cuidado personal, tiempo para el ocio, tiempo para el descanso y para actividades de desarrollo personal. Ese tiempo que tal vez podrían emplear para descansar, para pues, hacer alguna otra actividad, pues están ahí atrapados, ¿no? En las vialidades, los medios de transporte, y obviamente pues eso tiene realmente un costo significativo en lo personal. Y este tiempo a bordo del transporte público tiene un impacto en el desempeño académico y profesional de las personas. Significativamente porque ya no vas con gusto. O sea, ya no te desempeñas al 100%, ya imagínate 2 horas en el tráfico peleándote, manejando a la defensiva, o en el transporte, que ponle que vas, pues si vas de traje o de saco, corbata, sudando en el metro porque no hay ventilación suficiente. Para Antonio Pliego Vélez, consultor en desarrollo profesional, los traslados del hogar a los centros de trabajo provocan una baja en el rendimiento por el estrés y el cansancio con el que las personas llegan a su empleo. Muchas personas llegan cansadas, ¿no? Incluso antes de, ya no digas después del trabajo, desde que llegan al trabajo ya llegaron cansadas porque ya llevan 2 horas de viaje, ¿no? Sin embargo, Araceli reconoce que es importante llegar con actitud de trabajo. Mi carrera me ayuda a las relaciones públicas, que era tratar con la gente, ¿no? Era tratar con la gente, y pues no puedes tener una situación
de mal genio con las personas que vas a atender. Pero sí hay un efecto en la salud emocional de las personas. Lo primero es un estrés sostenido, ¿no? Lo que pasa, el ruido, la aglomeración, los retrasos que no están en nuestro control, ¿no? Y que el cuerpo se mantiene en una alerta constante. No solamente, bueno, sí el cuerpo en su totalidad, no el cuerpo y la mente está hipervigilante, porque evidentemente pues estamos en un espacio en donde tenemos que estar vigilando, ¿no? De acuerdo con el especialista, cada día en el tránsito provoca situaciones de estrés acumulativo que alimentan un desgaste emocional progresivo. Al principio utilizas tus mejores herramientas, ¿no? Intrapsíquicas o para tranquilizarte, puedes hacer respiraciones, te pones a leer, te pones a escuchar música, pero un día estas ya se agotan, un día estas ya dejan de funcionar porque el desgaste ya es lo suficientemente importante para que incluso hasta te puedas poner irritable con la música o poner irritable con la aglomeración. El estrés, angustia y ansiedad que provocan los traslados se potencian cuando situaciones fuera de nuestro control provocan retrasos en el recorrido, un eventual detonante de conflictos entre las y los pasajeros. Pongamos el ejemplo, alguien que lleva un poco de prisa y entonces, o mucha prisa, o un tanto. En el metro, en el transporte público, en los paraderos, las personas dejan de ser personas y se convierten en obstáculos para ti, ¿sí? Y entonces ahí cambia toda tu percepción. Y las personas tienen que enfrentar también nuevas situaciones de estrés por retrasos y faltas en sus centros de trabajo y negociar con sus jefes, supervisores y superiores. Ya sabes que pues si ya no puedes llegar hasta acá, mejor regrésate y te lo doy como día de descanso y te lo intercambio, ¿no? Por tu día de descanso que era cierto tiempo, ¿no? Pero si yo ya estaba muy cerca de la zona, pues obviamente pues, yo le decía, ¿sabes qué? Llego muy retrasada, pero llego. Además, el factor tiempo-distancia también afecta la toma de decisiones de las empresas al momento de hacer contrataciones. Pues los empleadores le dicen, ¿sabes qué? O sea, cumples, sin embargo, pues estás a una distancia de más de 1 hora de la oficina y la verdad es que vamos a buscar a otra persona que esté más cerca, a otro ejecutivo que esté más cerca. A lo mejor no cumple todas las expectativas, pero está más cerca y puede desempeñarse mejor porque no llega en un nivel de estrés, no llega molesto, no llega enojado, se desempeña mejor. El riesgo es una baja en la productividad de las organizaciones cuando hay otras alternativas. Ya compañías con más apertura después de pandemia, pues dicen, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer home office o vamos a hacer un sistema híbrido en el que 3 días estés en tu casa, 2 días vengas a la oficina. Que permita que algunas puestos en espacios laborales puedan trabajar desde su domicilio, ¿no? Y eso reduzca no solamente los tiempos de movilidad, sino mejore la calidad de vida de las personas trabajadoras. A decir del extitular de la CONASAMA, Juan Manuel Quijada, al fomento del teletrabajo se pueden agregar acciones y políticas públicas que fomenten el cuidado de la salud mental de las personas, como mensajes a través de las pantallas en las unidades, paradas, estaciones y andenes de los sistemas de transporte público, así como instalar líneas de ayuda telefónica o a través de plataformas de mensajes de texto. Y corresponde a los gobiernos en sus diferentes niveles actuar para mejorar la movilidad y el diseño de las ciudades. De acuerdo con la evaluación de leyes estatales de movilidad elaborado por la consultora especializada Céntrico, a julio de 2025 solo 21 entidades reportaron avances en la armonización de sus leyes para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, plazo que venció en 2023. El diagnóstico indica que las entidades con las peores leyes en la materia son Morelos, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Baja California. Este estudio analiza si la legislación incluye disposiciones para garantizar confort, asequibilidad, seguridad, accesibilidad y espacios reservados dentro del sistema de transporte. Esto ayudaría a reducir los condicionantes de estrés para las personas pasajeras. Las crisis de movilidad actuales que pasan muchos de los estados acá en nuestro país responden a un diseño fallido de ciudad, no un diseño que se concentró en expandir a partir de esta idea de progreso de forma desproporcionada. Ya hay una infraestructura, lo que tenemos que hacer es gestionar mejor esa infraestructura y las líneas de transporte, pero tender hacia las de transporte público, la intermodalidad
hacer más amigable las zonas urbanas, más caminables, más para bicicletas. Entre tanto, las personas seguirán padeciendo por los largos recorridos y el país enfrentará el impacto económico y en el sistema de salud pública. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Cualquier persona nos vemos en este espejo tan lamentable y tan preocupante, muchas horas de traslado. Pero las grandes ciudades lo enfrentan de manera muy particular precisamente por ese crecimiento descontrolado. Y la segunda ciudad más importante de este país es Guadalajara y su zona metropolitana. Y para hablar de esta realidad le doy la bienvenida y un placer enorme saludarte a mi querido amigo Israel Rangel. ¿Cómo estás? Desde Mega Noticias Guadalajara. Oye, ya sé que Guadalajara es un caos también, pero esa historia de los banquitos es maravillosa. Platícanos. Hola Andrés, te saludo con gusto desde Guadalajara. Fíjate que hemos hecho varias investigaciones, reportajes al respecto del transporte, el fenómeno que ha llevado que haya lugares en donde, paradas en particular del centro tapatío, donde te rentan un banquito porque las horas de espera pues pueden ser de 1 hora hasta 1:30. Tú depositas la monedita y puedes estar descansando mientras llega el transporte público. Y otra realidad también que, bueno, no es algo nuevo, ya tiene tiempo, pero se está suscitando más, es que en los lugares donde está creciendo la población, y ojo, esto en las periferias, sabemos que el fenómeno de la expansión en las periferias va creciendo, ya que las partes centrales de las ciudades, pues literalmente ya están totalmente ocupadas. Y este crecimiento, pues está provocando que también el transporte público esté generando un fenómeno en particular. ¿Cuál es? Que las rutas del transporte ya no pasan. Hay gente que tiene que amanecer desde muy temprano para poder alcanzar una ruta de transporte que, si bien les va, llegan a estar colgados de la puerta en muchas ocasiones. Esta es la realidad que está presentándose en Jalisco. La ruta del transporte público definitivamente se está alejando de las periferias. ¿Qué te parece, Andrés? Y vamos a ver la siguiente nota. El transporte público en el área metropolitana de Guadalajara tiene una cobertura amplia solo en el papel y en el discurso, pero es muy desigual en la práctica. De acuerdo con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, el sistema de transporte cubre 48.160 hectáreas, lo que representa solo 67.2% del área urbana. Esto es que cada 400 metros hay una parada de camión. Sin embargo, el dato contrasta con la realidad territorial, pues 1/3 de la ciudad queda fuera de esta cobertura efectiva. El estudio muestra que las comunidades ubicadas fuera del periférico son las más abandonadas por el transporte público. Por ejemplo, la zona poniente de Zapopan, el sur de la zona metropolitana con Tlajomulco y El Salto y Zapotlanejo. La Secretaría de Transporte muestra aún más datos. En la ciudad hay 12.441 puntos de parada de transporte público consensuados, y mientras hay avenidas en Guadalajara y Zapopan donde pasan de 8 a 20 rutas, en otras partes de la ciudad como Tlajomulco y Tonalá apenas pasa una ruta por parada. El transporte público concentra el 22% de los viajes diarios en la metrópoli, lo que evidencia una pérdida de competitividad frente al automóvil y otros modos de transporte, particularmente en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, donde la gente ha migrado a otros medios de transporte que generan conflictos sociales, como las motos y los mototaxis. También quiere seguridad, quiere tiempo para pasarlo con su familia, quiere tardarse lo menos posible en sus traslados. Entonces, ahí sí es importante que mejoren, que los servicios que pone a disposición de la gente el Estado realmente tengan la calidad suficiente para que la gente no se tenga que buscar la vida en un vehículo privado propio. En 2024, 41.4% de los encuestados señaló que el camión y macrobús son su principal forma de transporte. Tlajomulco encabezó su uso con 51.7%, seguido del Salto con 51.2% y Tonalá 48.5%. En cambio, Guadalajara y Zapopan, donde hay mayor transporte público, registraron los porcentajes más bajos, con 37.3% y 41.5% respectivamente, y es donde más rutas operan. Héctor Escamilla, Mega Noticias.
Andrés, Tlajomulco, El Salto y Tonalá. Se supone que son 3 municipios importantes, Tlajomulco, El Salto y Tonalá, los que concentran mayor afectación por este tema de que el transporte ya no esté como se tenía antes, usualmente con sus derroteros continuos. Esta realidad obviamente afecta muchísimo porque si bien son los municipios que tienen mayor población, imagínate los lugares más alejados de estas zonas que pueden sus traslados hasta ser de 2 horas y media, que en su momento también hemos hablado de eso, una ruta que no pasa y todavía tener que tardar más de 2 horas para poder llegar a tu destino es un infierno completamente para las personas que viven en estos municipios, Andrés. Y es que además, Israel, justamente estos municipios que mencionas, pues son los que han llevado el crecimiento urbano. Ahí es donde las personas se han ido a vivir porque ya no caben en Zapopan, en Guadalajara y el drama del transporte público. Pero como siempre, mi querido Israel, es un placer platicar contigo y que nos pongas en perspectiva desde el centro del occidente del país esta realidad. Me da mucho gusto saludarte y espero verte próximamente acá en Expedientes. Un saludo, un abrazo, Andrés. Un abrazo para ti y nosotros vamos con más porque Sinaloa tampoco se escapa de la crisis del transporte público y del padecimiento de las horas a bordo de estos sistemas. En un año, un ciudadano de Culiacán o Mazatlán pasa un mes completo de su vida arriba del camión o parado en la banqueta esperando a que pasen. Los indicadores de la Estrategia Nacional de Movilidad aplicados a los municipios de Culiacán y Mazatlán registran tiempos de espera en las paradas que oscilan entre los 15 y los 22 minutos. Esta frecuencia de paso genera un acumulado de 44 minutos diarios dedicados únicamente a la espera en las unidades. Suponiendo que una persona espera todos los días del año el transporte urbano, de manera anual acumularía 267 horas y 40 minutos. Esto representa un poco más de 11 días seguidos en la espera o unas 33 jornadas laborales de 8 horas cada una. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Seguridad Vial del INEGI, la velocidad de operación de los camiones urbanos en las arterias principales de estas ciudades se sitúa en un promedio de 14 kilómetros por hora durante los periodos de mayor flujo vehicular. Por lo anterior, hay quienes hacen hasta 40 minutos de trayecto de ida más otros 40 minutos de regreso. Un ejemplo de ello es José Francisco. 2 el de ida y el de venida, otros 40 de ida y otros 40 de venida. Pues todo depende del camión. A veces que vienen unos bien, otros que vienen poco menos bien. Se calcula que al día un usuario hace 80 minutos en el transporte, tomando en cuenta que solo toma una ruta al año. El usuario pasa poco más de 20 días seguidos dedicados únicamente al transporte urbano. De acuerdo con Ana Guadalupe Zazueta Terrazas, alumna del doctorado de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien realizó una investigación pública sobre el transporte, Culiacán cuenta con 3.301 paradas, tanto oficiales como no oficiales. El hecho de que lamentablemente no fueron recorridos directos, en muchas ocasiones las rutas terminaban, los camiones terminaban su ruta más bien en lugares pues donde definitivamente no tenían que haber terminado, se salían de ruta. Aparte eran rutas que pues a lo que me comentaba la gente sí eran muy inconsistentes. Los datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo muestran que el uso del transporte público se asocia con una reducción del 22% en el tiempo que los ciudadanos destinan a sus actividades recreativas o deportivas. Informó para Mega Noticias Mayra Nieblas. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, vamos rápidamente a los cuentos. 57 es el número 1. ¿Tú sabías que sin tránsito recorrer 1 kilómetro en la Ciudad de México debería de llevarnos 1 minuto y 57 segundos? Bueno, eso es lo que dicen especialistas en movilidad. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que para recorrer ese kilómetro destinamos en promedio 3 minutos y 27 segundos, casi el doble. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 2. En 2018, el programa Hábitat de las Naciones Unidas presentó un estudio sobre movilidad en las principales ciudades de América Latina. El chiste era que los gobiernos lo tomaran en cuenta para sus políticas de movilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que este informe destacó un ejemplo muy práctico. Una sola persona invierte hasta 5 horas y media en transporte público para cruzar de oriente a poniente o de norte a sur la Ciudad de México. A ese tamaño el tiempo que perdemos en el transporte público. Bueno, vamos más adelante con más historias de Cuentos 50. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos rápidamente a un corte? Pero no le cambies, continuamos más aquí en Experiencia MN, por supuesto a través de Mega Noticias.
Seguro te sigues proyectando en estas historias que estamos revisando en este especial sobre la vida que dejamos en el transporte público. Son muchas horas. Y para platicar un poquito del impacto, lo que va más allá de este tiempo de traslado, déjeme darle la bienvenida a este foro de Mega Noticias a Iván Javier González, especialista en talento humano y cultura organizacional, director en México de empresas familiarmente responsables que pertenece a la Fundación Más Familia. Iván, bienvenido, qué gusto, qué placer recibirte en este foro. A ti, a Expedientes y a los que nos están sintonizando. Oye, pues ya viste lo que estamos platicando, ¿no? O sea, perdemos media vida en el transporte y entonces resulta que llegamos a nuestro destino a trabajar cansados, pero regresamos con el triple o cuádruple de cansancio del trabajo y del fastidio del transporte público. ¿Cómo impacta eso en la vida cotidiana? Literalmente, Andrés. Hoy la realidad es que estamos enfrentándonos en cerca del 32.7% en un transporte público. Y eso no solamente nos está impactando en la vida personal, sino se está impactando también en la productividad de las empresas. Los colaboradores están llegando agotados y salen agotados. Tan solo nos están estimando, el ENUT nos dice 1 hora y 14 minutos. Estamos estimando que compartimos con nuestras familias. Y eso, de sobremanera, nos empieza a estimar que en México, por lo menos la OIT nos está diciendo, 4 de cada 10 mexicanos hoy tienen desequilibrio en calidad de vida, en balance, en todo lo que denominamos bienestar. Que aquí lo vemos en dos partes, porque efectivamente una cosa es el impacto que tiene el desempeño de las personas que venimos a trabajar o quienes van a estudiar, porque también impacta a los chavos que van a la escuela. Y ese cansancio se acumula a lo largo del día con el estrés laboral y entonces resulta que sales más tarde del trabajo por la razón que sea, regresas más cansado, fastidiado, enojado, frustrado y un larguísimo etcétera. Llegamos a casa y encontramos con que nuestros seres queridos están en las mismas circunstancias y entonces también trastocamos nuestras relaciones familiares. Así es. Y aparte de eso, nos venimos a enfrentar en que en las compañías hoy, indiferente de la que sean, micro, pymes, grandes corporaciones, hoy no contamos con condiciones, con equidad, con equilibrio, y esto se va acumulando justamente para lo que dices. Vamos a empezar a encontrar relaciones, familias rotas, personas con burnout, personas con situaciones cada vez más agotadoras, que nos empiezan a encontrar dentro de ese camino y de ese recorrido con resultados mucho más impactantes, que la misma Organización Internacional del Trabajo nos lo dice, o que la misma Organización Mundial de la Salud nos está estimando. Las enfermedades siguen aumentando y hoy lo particular es que muy pocas compañías, gobiernos y hasta nosotros mismos no hacemos nada por eso. No, mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. Una muy querida amiga, una extraordinaria colega periodista, renunció a hacer periodismo porque estaba ya en proceso de burnout y se dio cuenta que estaba en burnout después de que recibió el premio Pulitzer de periodismo. O sea, de ese tamaño, ¿no? Pero entonces, ¿qué están haciendo mal las organizaciones? Pero también el sector público, porque también el sector público es un empleador. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal desde el ámbito laboral? Yo siento que más que hacer mal es tener la posibilidad de empezar a generar aún más conciencia. Y la conciencia implica por muy buenos estamentos, por reglamentos, pero aparte de eso, por políticas que nos permitan conciliar. Y conciliar, de alguna manera, nos va a empezar a permitir tener políticas estructurales de flexibilidad, de dinamismos. Hay modelos hoy de gestión que permiten que de alguna forma, donde termina la ley, empecemos a tomar acción. Y esa acción implica entender políticas de calidad del empleo, pero aparte de eso, flexibilidad laboral, pero aparte de eso, empezar a contemplar a las familias de los colaboradores, o lo que tú también dices, de los mismos estudiantes, en torno a todo lo que estamos haciendo. Hoy en día, las organizaciones, también hablando de ellas, hay líderes que efectivamente pueden decir, hoy quiero aplicar flexibilidad laboral, pero ¿qué sirve si no existe una conciencia colectiva de para qué me sirve esto? Y lo más preocupante es que la inversión de una organización, el proceso que se impacta en una rotación de un colaborador justamente agotado, un burnout mucho más avanzado, es más costoso que el mismo ejercicio de implantar una medida de conciliación. Esto nos pone a pensar realmente si estamos muy cortos, más que estemos haciendo algo mal, es posiblemente estamos siendo muy lentos en acciones que más adelante, y países que van mucho más alto y en la delantera, han venido ya implantando y haciendo cosas distintas. Hay una parte de muchas empresas, ¿no?, que dicen, es que si no te veo es que no estás trabajando, ¿no? Parten de la desconfianza. Pero también el Estado mexicano nos pone la NOM 035, ¿no?, para identificar esta parte de los riesgos psicosociales del trabajo. ¿Cómo conciliar, ¿no?, para que pueda haber un verdadero match, un empate entre la productividad, que también el personal, el colaborador, también se sienta comprometido cuando puede hacer trabajo desde casa? ¿Cómo llegar a eso, Iván?
Hay algo tan sencillo que nosotros denominamos corresponsabilidad en el mundo corporativo. Y los modelos de gestión implican eso. Yo también quiero cuidar a mi empleador, pero mi empleador también quiere cuidarme a mí como empleado. Eso implica que no solamente tengamos políticas flexibles, lógicas, coherentes, pero también que ese colaborador comprenda el gran esfuerzo que se está haciendo justamente para hacer un check, una validación valiosa como ocurre con la NOM 035. Eso no solamente implica pasar de la acción realmente, sino a la estrategia. Acciones tan claras, tan concretas como que lo que tenemos que hacer, hace mucho tiempo nos decían, lo que no mides, no lo controlas. Y hoy ni siquiera es eso, es lo que no mides, no lo gestionas, no lo mejoras. Y hoy en día lo que las organizaciones deben hacer después de una implantación que es reglamentaria, como la NOM 035, es empezar a hacer, ¿qué hago con esos datos? ¿Estoy conociendo realmente a mis colaboradores? ¿Cuántas madres tengo hoy en mis plantillas de colaboradores? ¿Qué está ocurriendo hoy con esas madres, con esos padres? Porque hoy hablamos de madres cabezas de hogar, pero también tenemos padres cabezas de hogar. Hoy también entendemos que hay realidades. Lo primero que empezamos a hacer las organizaciones y los líderes es empezar a conocer a nuestras personas. Y eso nos va a acercar justamente a esas necesidades y cómo esas necesidades van a apuntar claramente a la rentabilidad del negocio, a la productividad. Los mismos modelos de gestión nos dicen, después de que ustedes implantan un modelo, hacen un proceso de gestión, fácilmente están aumentando el 20% del compromiso y del engagement de un colaborador. ¿Será que estamos tomando más bien decisiones lentas que implican que efectivamente no tomemos una acción rápida y pronto para que de alguna manera esas acciones se vean mucho más materializadas en el PIG de una organización? Hacia allá realmente es ese ejercicio, es la conciencia que tenemos que empezar a estimar. Hoy hablar que cerca de 2.193 horas al año un mexicano está invirtiendo oficialmente en lo que es básicamente laboralmente hablando, estimando que hay países que tienen cerca de la segunda, tercera parte de esta cantidad. Algo podemos hacer diferente. Pero que pueden ser más productivos, ¿no? Con menos horas de trabajo, pero tiene que ver con parte de estos procesos. Claramente. Déjame regresar a esto que decías de la medición, ¿no? Porque efectivamente hay un principio en la política pública. Lo que no se mide no se puede mejorar. De acuerdo. ¿No? Necesitamos tener ese mapeo de la realidad que estamos enfrentando. Pero tampoco se pueden aplicar a rajatabla estándares para todo mundo. Y tampoco quiere decir que tengamos que hacerle un traje a la medida a cada colaborador, sino entender el perfil de puesto, la necesidad, el perfil de la persona que se desempeña en tal y ver cómo empezamos a... Pues es una chamba muy complicada, ¿no? Yo creo que es compleja en la medida en que lo queremos ver complejo. Hoy en día hay soluciones y hay alternativas que nos permiten poner sobre la mesa acciones muy prácticas y especialmente entender, oye, ¿qué conoces de tu colaborador? Como siempre lo digo. ¿Estás entendiendo y estás apuntándole a estrategias que realmente no le están dando al negocio donde debe darle? Entonces, hoy más allá de, como tú lo dices, poner sencillamente un estándar y un formato, es realmente comprender qué dentro de tus indicadores corporativos están impactando al negocio y cómo esto va a ser algo que denominamos nosotros, los que lideramos modelos de gestiones como empresas familiarmente responsables, de hacer retorno a la inversión. Un peso bien invertido realmente te puede estar multiplicando casi 3 veces lo que estás haciendo por tu gente y especialmente directamente relacionado hacia tus clientes. Pero más allá de eso es, ¿por qué estás montando un proceso de NOM 035? ¿Por cumplir? Y esa es la conciencia que realmente hoy invitamos. ¿Es por cumplir o realmente es por generar salud y bienestar hacia tu gente? Flexibilidad, hablemos de igualdad, hablemos de un sinnúmero de elementos que hoy realmente el mundo necesita, que México está dispuesto a hacer, porque hemos encontrado también un gran avance de compañías que lo están haciendo con un propósito justamente de eso, de generemos conciencia, pero generemos planes de acción y aparte de eso, acción estratégica, que eso es lo que de alguna manera necesitamos. Y sin contar el tema de la interseccionalidad, porque podemos hablar de perfiles de mujeres, pero también de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de población afrodescendiente, poblaciones indígenas. Es decir, hay un gran abanico en la humanidad. ¿Qué ganan las familias cuando las empresas cambian su manera de ver las cosas? Unidad, conciencia y algo que nosotros hablamos y nos gusta decir, vida plena. Eso realmente es lo que te permite que una familia vuelva a decir, cuando llega ese trabajador, indiferente el que sea en ese hogar, llega a su casa y puede decir, estoy disfrutando de vida plena. En lugar de llegar enojado y desquitarse con la familia. Iván Javier González, especialista en talento humano, ya lo viste, te doy las gracias por habernos acompañado. Pero aguántame tantito, hacemos un pequeño brinco y regreso contigo, ¿te parece? Volvemos, claro que sí. Vámonos a De Bote Pronto.
Esta sección, Iván, se llama de bote pronto y la dinámica es muy sencilla. Aquí le llamamos como jugar al diccionario invertido. Yo te voy a plantear una idea para que tú la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te parece? Perfecto. Dale, Iván, vamos a jugar. Vamos a la pregunta número 1. Iván, en una palabra, ¿cómo defines el viacrucis de nuestros traslados? Un proceso de reflexión. Reflexión, muy bien. Vamos a la número 2. ¿Cómo llamamos al impacto de los tiempos de traslado en el desarrollo profesional? Agotamiento. Agotamiento, no hay más, claro. Vamos a la número 3. Política pública de tener una NOM 035, pero no vigilar su cumplimiento. Equilibrio. Equilibrio, muy bien, me parece muy bien. Vamos a la número 4. Responsabilidad de las organizaciones en el cuidado y la salud de su personal. Conciencia. Mi querido Iván, muchísimas gracias. Qué placer platicar contigo. Espero que sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener aquí en Expedientes en Gracias y a cada uno de ustedes que están allí conectados. Muchísimas gracias y yo te invito a que te quedes. Acompáñame, todavía tenemos mucho más aquí en Expedientes MN a través de la señal de Mega Noticias. Seguimos con más información sobre este tema de los tiempos de traslado. Ya estuvimos en Ciudad de México, en Jalisco, en Sinaloa. Vamos a Querétaro, porque también ahí el tiempo que las personas pierden a lo largo de sus trayectos, pues les va cobrando la factura poco a poco. En Querétaro, trasladarse se vuelve gran parte de la vida de las personas. Dependiendo del medio de transporte, miles de personas destinan entre 2 y 4 horas diarias a sus recorridos. Esta situación afecta la salud, el descanso, la convivencia y la productividad. En un ejercicio comparativo, en un recorrido de 6 kilómetros, los tiempos más rápidos se registraron en bicicleta, con trayectos de 17 minutos con 48 segundos a 18 minutos. En contraste, una persona a pie tardó 51 minutos con 46 segundos y una persona en silla de ruedas 51 minutos con 20 segundos. El automóvil con ocupación completa registró 30 minutos con 20 segundos. Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, señaló que un traslado adecuado debería ser de entre 15 y 25 minutos, pero en la ciudad hay personas que salen desde las 5 o 6 de la mañana para llegar a su destino a las 8, ya sea por el tráfico de la ciudad o por la espera y traslado del transporte público. Aseguró que la espera de Crobús es de 15 a 18 minutos, más el tiempo de traslado de cada persona. Porque realmente lo más importante que tenemos
perdemos no es el dinero, sino la vida. Y el tiempo que perdemos en ir de un lado a otro es gravísimo. Indicó que la expansión urbana ha incrementado las distancias y los tiempos, mientras que el automóvil sigue siendo competitivo en tiempo, aunque genera costos sociales. El transporte privado sigue siendo el más rápido. Tiene muchas externalidades, pero realmente, como es un traslado de punto a punto, sí es el más rápido. Sin embargo, es el que más costes sociales tiene. Es un beneficio particular que afecta de manera colectiva. También advirtió sobre efectos en la salud física y mental, como estrés, hipertensión y conflictos viales, fenómeno identificado como la rabia del camino. Añadió que factores como ruido, calor y congestión inciden en estas reacciones. Sergio Olvera destacó que la falta de infraestructura segura limita el uso de alternativas como la bicicleta y el transporte colectivo. Creo que como 20 o 30% de ciclovías seguras de todo ese 100%, que son 300 kilómetros contabilizados en la ciudad por municipio de Querétaro. Finalmente, enfatizó que la infraestructura de la ciudad lo es todo, y una infraestructura pensada más allá del automóvil permitiría a los queretanos desplazarse de forma segura, tranquila y sin perder la vida. Para Mega Noticias, Jimena Loida. Esto en Querétaro, pero ¿qué pasa en Veracruz? También en Veracruz el transporte público se ha vuelto una carga silenciosa que impacta la calidad de vida de las personas. El tiempo destinado al traslado diario se ha convertido en una de las problemáticas urbanas más invisibles, pero también más determinantes en la calidad de vida de la población. Este fenómeno, que a primera vista podría parecer parte de la rutina cotidiana, representa en realidad una pérdida significativa de tiempo de vida. Mucha gente que se queja de que viviendo dentro de la zona metropolitana tiene que tomar 2 o 3 autobuses, y el gasto y sobre todo el tiempo. En lugares como la zona metropolitana de Veracruz, los tiempos suelen incrementarse debido al tráfico, la falta de rutas eficientes y la distancia entre zonas habitacionales y centros de trabajo o estudio. En términos anuales, una persona puede perder más de 700 horas en transporte, lo que equivale a cerca de 30 días al año únicamente en traslados. Deberíamos de tener un sistema articulado en donde conectes norte con sur, este con oeste, en rutas troncales, así se les llama. Es un sistema integrado de transporte, crear unas rutas más localizadas, ¿no?, en distintas zonas. No tenemos estos tipos de autobuses, orugas se les llama, que tienen mayor capacidad. En Veracruz, la problemática de movilidad refleja una planeación urbana que no ha logrado responder al crecimiento poblacional ni a las necesidades de conectividad. Son muy cansados. Yo creo que como 40 minutos a 1 hora. Sí, sobre todo el comercial, que es el único que nos trae hasta acá. Vivo hasta zona norte, allá por los Torrentes, como 1 hora más o menos. Necesitamos más carros para trasladarnos. En Oasis, 1:30. ¿Y 1:30 de regreso? De regreso. Todos los días. Cada hora en el transporte no solo es un trayecto, es vida que no regresa. Días y meses enteros que se escapan entre el tráfico, lejos de la familia, del descanso y del crecimiento personal o profesional. Al final, no solo se mide en tiempo perdido, sino en todo lo que nunca se pudo vivir. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Y eso fue en Veracruz, pero ¿qué pasa en Zacatecas? Pues también los traslados dañan la salud y el bolsillo. El transporte público en Zacatecas ha dejado de ser un simple medio de movilidad para convertirse en un factor que deteriora gravemente la calidad de vida. Quienes viajan desde núcleos urbanos como Trancoso a 24 kilómetros, Jerez a 55 kilómetros o Fresnillo, ubicado hasta 93 kilómetros de distancia, se invierten de 3.5 a 4 horas diarias en sus traslados. Esto representa perder 84 horas mensuales y más de 550 horas anuales confinadas en un autobús. Que si hoy en día está el transporte eficiente, creo que debe de actualizarse. Hay que pensar que los trayectos que se generan pueden cumplir verdaderamente durante todo el año, me atrevo a decir un 30% de estadía en esta circunstancia de utilizarlo, ¿no? Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, un hogar zacatecano destina un promedio de 1,021 pesos con 41 centavos mensuales al transporte. Individualmente, el gasto es de 300 pesos con 41 centavos, lo que genera un déficit del 50% para cubrir una jornada laboral completa, mientras la tarifa urbana de Guadalupe a Zacatecas cuesta 10 pesos. El pasaje foráneo hacia municipios aledaños se dispara hasta los 100 pesos. El problema es que tenemos un transporte público
Muy atrasado ya, estamos hablando de 30 años, ¿no? Son camiones, unidades ya muy viejas, recicladas, que muchas veces han pasado de servicio de un estado a otro, a veces de particular al servicio público, pero ya muy traqueteados, ¿no? Viajar hacinados en unidades chatarra trasciende la incomodidad, convirtiéndose en un riesgo epidemiológico diario para la clase trabajadora. La imprevisibilidad y el hacinamiento detonan cuadros de estrés y ansiedad en 18% para los usuarios. Estudios demuestran que tener transporte cercano reduce el riesgo de depresión un 4.8%. Además, los pasajeros sufren daños fisiológicos constantes por el exceso de dióxido de carbono, ruidos superiores a los 65 decibeles y trastornos musculares por viajar de pie prolongadamente. Muchas veces hay lugares o estaciones donde la unidad de transporte va saturadísima y esto para el usuario, el habitante, pues le genera condiciones muy estresantes. El actual sistema de movilidad impone un doble castigo financiero. Viajar desde la periferia dispara el gasto familiar hasta los 10,000 pesos mensuales y la congestión cuesta 304 millones anuales al Estado. Paradójicamente, los usuarios absorben 188 millones de estas pérdidas, mientras el gobierno invierte apenas el 1.2% en autobuses, destinando el 47% al automóvil privado. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, y para que vean que esto no es un tema nacional, nos encontramos este maravilloso cartón del monero Vic, monero que publica en el diario La Estrella de Panamá, uno de los principales diarios de Panamá. Ven, ahí está, el clamor por la segunda avenida del Metrobús, haciendo mofa de temas, por supuesto, de festejos religiosos, pero para que vean que también en Panamá se cuecen las habas, y esto pasa prácticamente en todo el mundo, pero nuestra realidad latinoamericana nos hace ver cómo la crisis del transporte público no es privativa de una ciudad, de un país, y así las cosas. Gracias al monero Vic, le mandamos un abrazo hasta la bellísima ciudad de Panamá. Y vámonos a los cuentos 50, porque cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político. Vamos al número 3. Pasarse más de una hora a bordo del transporte público es cansado y aburrido. Sí, pero ¿qué crees? Además de eso, provoca situaciones de estrés, ansiedad, angustia, enojo y la combinación de todos estos estados emocionales que afectan nuestra salud psicosocial y emocional y, por supuesto, el desempeño de las personas. Bueno, vamos a los cuentos 50 número 4. En 2018 se aprobó la norma oficial mexicana de la Secretaría del Trabajo que dice que es obligatoria para fortalecer estos factores de riesgo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que esta norma todavía no es clara en cómo manejar el estrés, la ansiedad que provoca el traslado y el impacto negativo que tiene en el desempeño de las personas a nivel profesional. Bueno, hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes, pero como siempre nos vamos con una breve reflexión. No se trata solamente de pasarnos la vida en el transporte público, se trata de que la autoridad ponga marca y programas y acciones concretas. Yo te agradezco, como siempre, el favor de tu compañía en este espacio donde hacemos periodismo útil que te sirva a ti y a tu familia. Gracias, Héctor Jiménez, por estar al frente de este maravilloso equipo de producción. Y yo te recuerdo, soy Andrés Solís, te invito a que te mantengas en esta pantalla de Mega Noticias. Todavía hay mucha más información para ti y nos vemos en una próxima emisión aquí en Expedientes. Hasta la próxima.